Moncloa no está dispuesta a dejar caer bajo ningún concepto al fiscal general. Sí, así es. Según publica el Confidencial, el Gobierno va a mantener a Álvaro García Ortiz bajo ningún concepto. Le va a pedir que dimita. Recordemos que está siendo investigado por el Tribunal Supremo por esas supuestas filtraciones de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Desde el Gobierno, repetimos, no le van a pedir que dimite, solamente dejaría el cargo si fuera él mismo quien tomara la decisión. ¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado? Creo que he sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España. Pero fíjese, porque creo que es muy importante que los oyentes sean conscientes de cuál es, primero, la causa, el origen de todo esto. El origen es que el fiscal general del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, para, bueno, pues tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado? Yo le tengo que decir, sobre la primera de las cuestiones, de la Fiscalía General del Estado, que antes del informe de la UCO ya manifesté la confianza del Gobierno de España en el fiscal general del Estado. Después del informe de la UCO, aún más la confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado. No deja de ser curioso que haya medios de comunicación conservadores y también la oposición, que cuando los informes de la UCO, de la Guardia Civil, les son de interés, pues poco menos que son como las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Luego, en cambio, cuando resulta que esos informes de la UCO, en ese caso o en otros, pues no corroboran sus posiciones previas, pues resulta que no son tan claros, que no hay que tenerlos en cuenta. Hombre, yo creo que aquí hay una doble vara de medir, una ley del embudo que es bastante interesante, ¿no? Y por tanto, pues sí que creo, ¿no?, que en este caso la oposición debería ser algo más coherente a la hora de sustentar sus críticas respecto a, en este caso, al fiscal general del Estado. Ya le digo yo que antes del informe de la UCO la confianza en el fiscal general del Estado era total. Después del informe de la UCO yo creo que es incluso mayor, porque creo que se demuestra pues lo que siempre hemos dicho, que las cosas al final el tiempo las pone en su sitio. Y no deja de ser paradójico que se esté preguntando sobre esta cuestión cuando, uno, la pareja de la señora Ayuso todavía no ha explicado ante la justicia su presunto delito fiscal. La señora Ayuso todavía no ha dado explicaciones ni ha asumido ninguna responsabilidad política por el caso de su novio, de su pareja. Y bueno, ya lo del señor Feijóo exigiendo, bueno, ¿cómo va a pedirle responsabilidades a la señora Ayuso después de lo que le pasó al señor Casado? Discúlpenme que se me ha ido un poco la memoria, ¿no? Y respecto a la autocrítica, pues probablemente haya que hacer mucha autocrítica. No en ese sentido. Este Gobierno no está en esos parámetros de hacer una oposición destructiva. Asumió en primera persona la publicación de esa nota de prensa, envió la causa al Tribunal Supremo por su condición de aforado. Pero ¿qué pasa? Que cuando la ha recibido el Tribunal Supremo ha dicho que la nota de prensa no es delictiva, porque todo lo que se recogía en ella ya estaba publicado en los medios de comunicación. Es decir, que no se podían revelar secretos que ya habían sido revelados. A los medios, con lo cual es un cambio absolutamente significativo. Sí, pero... Porque el delito existe efectivamente, pero está en la publicación anterior a la nota de prensa de esos correos. Y eso es absolutamente imposible de demostrar quién ha sido cuando lo tienen 30 personas. Efectivamente, hay algunos indicios de que el fiscal general del Estado pidió esos correos electrónicos, pero si un periodista que los recibe, y yo los recibí, no dice quién se los ha enviado, ya me dirás tú cómo vas a demostrar quién ha sido el que ha filtrado esos correos. Para que la gente que nos está viendo entienda cómo trabajamos los periodistas, esto es excepcional, que haya una filtración desde una institución, en este caso judicial, desde un tribunal o desde una fiscalía. ¿Es excepcional o así es como
conseguimos las noticias los periodistas? ¿Cómo conocemos el sumario del caso Koldo? ¿Cómo conocemos los audios de Bárbara Rey? ¿Cómo conocemos cualquier papel de cualquier procedimiento judicial? Pues porque se produce una filtración. ¿Cómo vimos la declaración en vídeo de Pedro Sánchez o de Begoña Gómez? Pues porque se produjo una filtración judicial y el juez Peinado, por ejemplo, intentó evitarlo. ¿Por qué no se investiga también esa filtración? ¿Está la Fiscalía General del Estado para desmentir informaciones periodísticas? Pregunto. Pues yo creo que sí, y voy a explicar por qué. Yo creo que sí porque ese bulo no solo era falso, era una falsedad, no solo decía que había sido la Fiscalía la que habría ofrecido ese acuerdo cuando era exactamente al revés, cuando era Alberto González Amador y su abogado el que escribió un correo pidiendo ese acuerdo de conformidad y reconociendo los delitos. Es que además fue acompañado con una afirmación que la Fiscalía tiene derecho a defenderse, que es que desde arriba, y por tanto siguiendo órdenes políticas, el fiscal general del Estado estaba intentando evitar un acuerdo de conformidad para que el asunto fuera a juicio, lo cual es una absoluta falsedad porque aunque haya un acuerdo de conformidad, tiene que ir a juicio igualmente para ratificar ese acuerdo delante del tribunal. Con lo cual, la Fiscalía, en mi opinión, tiene derecho a defender. Por lo tanto, borro, tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad, como lo tiene cualquier otro ciudadano, como lo tienen ustedes en sus dispositivos, ejerzo mi libertad, como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio. No se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado. En todo caso, respecto a esto se han dicho muchas cosas, algunas de ellas duras y algunas las acabo de oír en esta sede. Expresiones como que borro las pruebas de mi inocencia, o que soy culpable por haber borrado un terminal, o que el borrado sea un indicio, supone nada menos, y aquí hay expertos penalistas, una inversión de la carga de la prueba en el derecho penal y una deriva peligrosa en la consideración de los principios que fundamentan el Estado de Derecho. La inocencia se presume. Por ser fiscal general del Estado no soy más, pero tampoco soy menos. Y ningún ciudadano, nadie, está obligado a probar su inocencia. Recuérdenlo, es muy importante en la idea del Estado de Derecho.